Hubo un tiempo en el que el lujo americano no necesitaba demostrar nada. No necesitaba pantallas. No necesitaba tecnología llamativa. Ni siquiera necesitaba ser rápido. Porque durante los años 60, algunos fabricantes estadounidenses descubrieron algo diferente: la elegancia. No necesariamente los más caros, no necesariamente los más potentes, sino aquellos coches que incluso hoy, más de medio siglo después, siguen pareciendo sofisticados. Algunos de los coches que estás a punto de ver son tan elegantes que hacen que muchos automóviles modernos parezcan simples electrodomésticos. Comencemos. 1968 Chrysler New Yorker. Este coche nunca intentó parecer deportivo. Y honestamente, no lo necesitaba. Porque mientras muchos fabricantes pasaban los años 60 intentando hacer sus coches más agresivos o más llamativos, el New Yorker seguía una filosofía completamente diferente: elegancia a gran escala. Imagina llegar a un hotel de lujo en 1968. Limusinas, empresarios. Y entonces aparece este enorme Chrysler. Largo, imponente y con una presencia que inmediatamente transmitía prestigio. No era un coche diseñado para impresionar con velocidad. Estaba diseñado para impresionar simplemente estando allí. Visualmente, el New Yorker representaba perfectamente el lujo americano de finales de los años 60. La enorme parrilla frontal, las líneas limpias, las proporciones gigantescas, todo proyectaba una sensación de importancia. Pero aquí es donde las cosas se vuelven más interesantes. Debajo de aquel enorme capó se encontraba el legendario V8 de 440 pulgadas cúbicas, un motor capaz de producir alrededor de 350 caballos de fuerza, una cifra muy seria para la época. Y aunque el New Yorker no era un coche deportivo, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8 segundos, más rápido de lo que la mayoría de las personas esperaría de una máquina tan grande y lujosa. Y ese contraste es parte de su encanto, porque parecía una oficina sobre ruedas, pero escondía suficiente potencia para mover sus enormes dimensiones con absoluta autoridad. En el interior, la experiencia era exactamente lo que esperabas de un Chrysler de lujo. Asientos amplios, materiales de alta calidad y una sensación de confort diseñada para recorrer largas distancias sin esfuerzo. Hoy, un Chrysler New Yorker de 1968 bien conservado suele situarse entre los $20,000 y los $45,000, dependiendo de su estado y originalidad. 1965 Lincoln Continental. Este coche no parecía un automóvil, parecía una declaración de poder. Muy pocos coches americanos de los años 60 transmitían tanta elegancia como el Continental. Porque mientras muchos fabricantes apostaban por enormes aletas, cromados exagerados y diseños cada vez más llamativos, Lincoln decidió seguir un camino completamente diferente: la sofisticación. Y el resultado fue espectacular. A primera vista, el Continental se veía distinto. Las líneas eran limpias, las proporciones eran perfectas, y la ausencia de excesos le daba una presencia casi atemporal. No es casualidad que este modelo se convirtiera en uno de los símbolos de la élite estadounidense durante los años 60. Todos querían ser vistos en un Continental, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque bajo aquella elegante carrocería se encontraba un enorme V8 de 430 pulgadas cúbicas que producía alrededor de 320 caballos de fuerza. No era un coche deportivo, pero tampoco era lento. Podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 9 segundos. Una cifra sorprendente para una máquina tan grande, refinada y orientada al confort. Y ese contraste es exactamente lo que hace tan especial al Continental, porque parecía una limusina de lujo, pero se movía con mucha más soltura de la que su tamaño sugería. En el interior, el nivel de refinamiento era extraordinario para la época. Asientos amplios, acabados de alta calidad, y una atmósfera que parecía más propia de un salón privado que de un automóvil. Hoy, un Lincoln Continental de 1965 bien conservado suele situarse entre los $35,000 y los $80,000. 1964 Imperial Crown Coupe. Este coche no fue construido para competir con Cadillac, fue construido para superar a Cadillac. Y honestamente, eso se nota desde el primer segundo, porque durante los años 60, Imperial representaba el nivel más alto de lujo dentro de Chrysler. No era simplemente otro automóvil grande.
Era el coche que demostraba hasta dónde podía llegar el lujo americano cuando el presupuesto no era la prioridad. Y visualmente era imposible de ignorar. La enorme parrilla frontal, las líneas elegantes, las proporciones majestuosas, todo transmitía exclusividad. Pero a diferencia de muchos coches de lujo de la época, el Imperial también tenía una personalidad propia. No parecía una copia de Cadillac, no parecía una copia de Lincoln, parecía un Imperial. Y eso le daba una identidad muy especial. Hay un detalle particularmente interesante. Los diseñadores buscaron crear una apariencia más formal y distinguida que la de sus rivales. Como resultado, el coche proyectaba una sensación casi presidencial. Era el tipo de automóvil que parecía pertenecer a un director ejecutivo, un diplomático o una figura importante. Debajo del enorme capó se encontraba el poderoso V8 de 413 pulgadas cúbicas, un motor capaz de producir alrededor de 340 caballos de fuerza, una cifra considerable para un coupé de lujo de mediados de los años 60. Hoy, un Imperial Crown Coupe de 1964 bien conservado suele situarse entre los $30,000 y los $70,000, dependiendo de su estado y originalidad. Y ahora quiero saber algo. Entre el Chrysler New Yorker, el Lincoln Continental y este Imperial Crown Coupe, ¿cuál de los tres te parece más elegante? Déjamelo en los comentarios porque lo que viene a continuación nos lleva a uno de los Cadillac más refinados de toda la década. 1966. Cadillac Fleetwood 60 Special. Este coche no necesitaba llamar la atención, porque su elegancia hablaba por sí sola. Mientras muchos automóviles de lujo de los años 60 seguían utilizando grandes dosis de cromado y detalles llamativos, Cadillac decidió ofrecer algo diferente. Una elegancia más madura, más discreta, más sofisticada. Y el resultado fue impresionante. A primera vista, el Fleetwood transmitía autoridad. La carrocería era larga, las líneas eran limpias, y las proporciones parecían perfectamente equilibradas. No se veía agresivo, se veía importante. Y esa diferencia es precisamente lo que le da tanto atractivo incluso hoy. Hay un detalle muy interesante. Durante los años 60, el 60 Special era considerado uno de los Cadillac favoritos entre empresarios, políticos y ejecutivos de alto nivel. Era un automóvil construido para quienes querían lujo, sin necesidad de demostrarlo constantemente. Y eso se refleja claramente en su diseño. Bajo el capó encontramos el refinado V8 de 429 pulgadas cúbicas, un motor capaz de producir alrededor de 340 caballos de fuerza, una cifra muy respetable para un sedán de lujo de la época. Gracias a ello, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 9 segundos. Hoy, un Cadillac Fleetwood 60 Special de 1966 bien conservado suele situarse entre los $25,000 y los $60,000, dependiendo de su estado y originalidad. Y más de medio siglo después, sigue siendo uno de los ejemplos más refinados del lujo americano clásico. 1961. Cadillac Eldorado Biarritz. Este coche no parecía un automóvil de lujo. Parecía una obra de arte sobre ruedas. Y honestamente, muy pocos coches americanos de cualquier década han conseguido transmitir tanta elegancia como el Eldorado Biarritz. Porque si el Fleetwood representaba el lujo discreto, el Eldorado representaba el lujo en su máxima expresión. Era el Cadillac que todos soñaban tener. El coche que ocupaba el lugar más alto dentro de la gama. Y se notaba inmediatamente. La carrocería era baja, larga y espectacularmente elegante. Las enormes aletas traseras seguían presentes, pero ahora parecían más refinadas que exageradas. Los cromados estaban por todas partes. Y aún así, nunca daba la sensación de ser excesivo. Simplemente parecía caro, muy caro. Y eso era exactamente lo que Cadillac quería transmitir. El Biarritz era uno de los automóviles más exclusivos que Cadillac ofrecía a principios de los años 60. No era un coche para cualquiera, era un símbolo de éxito. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún mejor, porque debajo de toda esa elegancia se encontraba un enorme V8 de 390 pulgadas cúbicas, un motor capaz de producir alrededor de 325 caballos de fuerza. Una cifra impresionante para 1961. Y nuevamente aparece el contraste que define este video, porque a primera vista parecía un automóvil diseñado únicamente para pasear frente a hoteles de lujo, pero en realidad escondía una cantidad de potencia más que respetable para su época. Hoy, un Cadillac Eldorado Biarritz
de 1961, bien conservado, suele situarse entre los $80,000 y los $180,000. 1969 Buick Riviera. Este coche parecía demasiado elegante para ser americano. Y eso es precisamente lo que lo hace tan especial. Porque mientras muchos automóviles de lujo estadounidenses de finales de los años 60 seguían apostando por enormes dimensiones y abundante cromado, el Riviera tomó un camino completamente diferente, más sofisticado, más deportivo, y el resultado fue espectacular. A primera vista, el Riviera tenía una presencia imposible de confundir. El larguísimo capó, la línea del techo perfectamente proporcionada, y aquella carrocería fluida y musculosa. Todo parecía diseñado por un escultor. No era un coche que dependiera de adornos para llamar la atención. Su propia silueta hacía todo el trabajo. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante, porque muchos entusiastas consideran al Riviera de finales de los años 60 como uno de los automóviles americanos mejor diseñados de toda la historia. Y cuando lo observas hoy, es fácil entender por qué. Cada línea parece estar exactamente donde debería estar. Nada sobra, nada falta. Pero la elegancia no era su único argumento. Bajo el capó se encontraba el poderoso V8 de 430 pulgadas cúbicas, que producía alrededor de 360 caballos de fuerza. Una cifra muy seria para la época. Gracias a ello, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7,5 segundos. Una velocidad sorprendente para un coupé de lujo de semejante tamaño. Hoy, un Buick Riviera de 1969 bien conservado suele situarse entre los $30,000 y los $80,000 dependiendo de su estado y originalidad. Y ahora quiero saber algo. Entre el Cadillac Eldorado Biarritz y este impresionante Buick Riviera, ¿cuál de los dos te parece más elegante? ¿La extravagancia del Cadillac o las proporciones casi perfectas del Riviera? Déjamelo en los comentarios, porque el próximo coche demuestra que Buick podía ser incluso más lujoso de lo que muchos imaginan. 1962 Buick Electra 225. Este coche no intentaba ser llamativo, intentaba ser perfecto. Y honestamente, esa es una de las razones por las que el Electra 225 ha envejecido tan bien. Porque mientras otros fabricantes competían por atraer todas las miradas posibles, Buick apostaba por algo diferente: elegancia refinada. Desde cualquier ángulo, el Electra transmitía equilibrio. La carrocería era enorme, pero no parecía pesada. Las líneas eran largas, pero nunca exageradas, y los detalles cromados estaban presentes, pero utilizados con mucha más moderación que en muchos de sus rivales. Todo parecía cuidadosamente calculado, y eso le daba una sofisticación muy particular. Bajo el enorme capó encontramos el famoso V8 de 400, 1 pulgadas cúbicas, conocido como Nailhead, un motor capaz de producir alrededor de 325 caballos de fuerza. Una cifra impresionante para un automóvil de lujo de principios de los años 60. Y eso es precisamente lo interesante, porque nada en su diseño parecía sugerir semejante rendimiento. El Electra parecía un coche diseñado únicamente para viajar en silencio y comodidad, pero escondía mucha más fuerza de la que la mayoría imaginaba. Hoy, un Buick Electra 225 de 1962 bien conservado suele situarse entre los $25,000 y los $60,000 dependiendo de su estado y originalidad. 1967 Cadillac Eldorado. Este coche cambió por completo la forma en que Cadillac entendía la elegancia. Y honestamente, desde el momento en que apareció, era evidente que estábamos viendo algo diferente. Porque mientras la mayoría de los automóviles de lujo americanos seguían creciendo en tamaño y utilizando diseños cada vez más ornamentados, el nuevo Eldorado apostó por algo mucho más moderno, más limpio, más sofisticado, más atrevido. Y el resultado fue espectacular. A primera vista, el coche parecía más europeo que americano. La carrocería era baja, ancha y extraordinariamente elegante. Las líneas eran fluidas y perfectamente proporcionadas. Y por primera vez en la historia del modelo, Cadillac abandonó las enormes aletas que habían definido gran parte de la década anterior. Todo se veía más refinado, más contemporáneo, más exclusivo. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes.
Porque el Eldorado de 1967 no solo fue uno de los Cadillac más elegantes jamás construidos, también fue uno de los más innovadores. Utilizaba tracción delantera, una solución extremadamente inusual para un automóvil de lujo americano de aquel tamaño. Y eso permitió a los diseñadores crear proporciones completamente nuevas. El resultado fue un coche que todavía hoy parece sorprendentemente moderno. Bajo el capó se encontraba el enorme V8 de 429 pulgadas cúbicas, un motor capaz de producir alrededor de 340 caballos de fuerza, más que suficiente para mover este lujoso coupé con absoluta autoridad. Gracias a ello, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8 segundos. Una cifra impresionante para un automóvil diseñado principalmente para el confort y el prestigio. Y eso resume perfectamente al Eldorado, porque parecía una obra de diseño de alta gama, pero escondía la potencia necesaria para respaldar esa presencia. Hoy, un Cadillac Eldorado de 1967 bien conservado suele situarse entre los $35,000 y los $90,000 dependiendo de su estado y originalidad. Y cuando observas todos estos coches juntos, empiezas a entender algo muy interesante. La elegancia americana de los años 60 no tenía una sola forma. A veces era enorme y majestuosa, a veces era refinada y discreta, y otras veces era moderna. Pero todos compartían algo en común: presencia. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál te parece el más elegante? ¿El imponente Lincoln Continental? ¿El sofisticado Buick Riviera? ¿O quizás el revolucionario Cadillac Eldorado? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutaste este recorrido por los automóviles de lujo más elegantes de los años 60, no te pierdas el vídeo que aparece ahora en pantalla, porque allí vamos a descubrir los coches americanos más hermosos de los años 60. Y créeme, algunos de esos modelos fueron tan espectaculares que incluso hoy parecen auténticas obras de arte sobre ruedas. Nos vemos allí